No puedo estar más contenta de volver a ver aquí a Neil Shusterman en el Celsius. Creo que es un regalo para todos nosotros. Un autor de los más relevantes en género en los últimos años en juvenil, con obras publicadas en al menos una docena de países, y habiendo obtenido el Premio Nacional de Literatura Juvenil en Estados Unidos en 2015 y un premio especial también por la novela Siega en el año 2017. No podía dejar pasar esta oportunidad para hacer un recorrido por la obra y la creación literaria de un autor tan relevante. Y para empezar, me gustaría hablar sobre algo que me ha llamado la atención, algo curioso, que es la variedad de ideas de los diferentes mundos y de las diferentes novelas. Está claro que desde el desván de Tesla, desde Everlost, Desconexión, Siega y todas las novelas autoconclusivas, se sabe desenvolver perfectamente tanto en trilogías, en sagas, como en novelas autoconclusivas. Y quería saber de dónde nacen las ideas, qué le inspira y cómo empieza su proceso creativo a la hora de ensamblar la trama y la construcción de los mundos. No sé dónde están los ideas de incepción de los ideas. Ideas. Voy a tratar de hablar en español, pero un poquito. The ideas come from all different places. Más tarde. Haré preguntas más fáciles más tarde, así. The ideas come from everywhere. Always the real world, even if the stories are very out there. It's always something in the real world that inspires them. I'm trying to address a question, an issue in the world, and many times the best way to address that question is to set it in a different world so we can see it from a fresh perspective. Lo cierto es que vienen de un montón de sitios muy distintos, proceden de un montón de lugares diferentes, pero siempre del mundo real. Da igual lo extraordinario que sea el mundo que estoy describiendo, da igual el tema que esté tratando, todo lo que me sirve de fuente de inspiración procede del mundo real. He notado, ya que hablamos de esto y sale el tema de las preguntas que usted mismo se hace a la hora de conseguir sus ideas o de crear sus mundos, he notado que en el universo de Siega o que, por ejemplo, en Desconexión, siempre hay una idea recurrente que es quitar un elemento de la trama, un elemento que es siempre fundamental para la humanidad. Cosas banales como la muerte o como el agua, nada necesario, desde luego. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algunas novelas que hayan inspirado este tipo de preguntas que usted se hace como autor a la hora de quitar estos elementos? ¿O es algo recurrente siempre en su obra y de creación personal? If I understand the question correctly, it's I think the ideas come from questions that I have and problems that keep me awake at night. And I want to try to solve the problems, but the only way to solve them is to think them through. And writing a story about them is my way of thinking them through. I don't try to get answers, because I think the only questions worth asking are the ones that don't have easy answers. And I don't want to pretend to know the answers. What I want to try to figure out a way to do is to find new and interesting ways of posing the important questions. Si he entendido bien la pregunta, lo que me sirve de inspiración son los problemas que veo en el día a día, los problemas que veo en el mundo, lo que me mantiene a mí despierto, desvelado por la noche. Y no es que trate de resolver esas ideas
cuando me pongo a escribir, sino que me sirven de inspiración para la historia. Lo que es importante no es en sí la respuesta, sino esa pregunta que me plantea, que luego trato de desarrollar para ver cuáles son sus consecuencias y ver cómo afecta eso o qué relato sale de ahí. Y quizá una de esas preguntas más recurrentes tenga que ver con la muerte, porque está claro que la muerte también es un elemento recurrente en su obra y me gustaría, bueno, no solo la muerte, sino cuándo, cómo y por qué mueren las personas. Así que en lo que respecta a esto quería preguntar por qué le fascina tanto la muerte, por qué siempre suele ser un hilo conductor en muchas de sus tramas y vertebra muchas de sus novelas, como las trilogías de Everlost, la saga Desconexión o el arco de la guadaña. That is the big question. It's the question that we don't have the answer to, and has so many different facets and so many different sides to pose questions about. Everlost, the characters are trapped in a world between life and death. In Desconexión, is my Spanish. In Desconexión, the characters are, the question is, if 100% of you is alive but divided into different people, are you still alive? So it's more of a question about what does it mean to be alive than it is about death. And in Scythe, we've eradicated death. Death no longer exists naturally, and so what happens in a world when death doesn't exist naturally? We have to figure out a way that people will still die so that the world doesn't become overpopulated. But yes, death is always there in the stories in one way or another. I can't escape it, just as we can't. Bueno, May, quizá, quién sabe. Pues es cierto, es que la muerte es la gran pregunta, a fin de cuentas, la pregunta definitiva para todo el mundo y no tiene respuesta. Es verdad que está presente en las distintas obras que he citado, pero está presente como preguntas diferentes. En Everlost, la forma en que abordo la pregunta y trato de darle forma es presentando un mundo que se encuentra entre la vida y la muerte. Eso es lo que se describe en esa obra, en Desconexión. La pregunta es básicamente ¿qué ocurre cuando estás repartido, cuando tu conciencia, cuando tu ser está repartido en 100 pedacitos distintos diseminados por ahí? ¿Sigues vivo realmente o no si estás en esa situación? Y en el ciclo de la guadaña no existe ya la muerte, al menos no por causas naturales. Entonces, claro, la siguiente pregunta es ¿qué hacemos para sobrevivir? ¿Cómo evitamos que haya superpoblación del mundo? ¿Qué herramientas pueden existir para ello? Creo que es una pregunta que efectivamente está presente en toda mi obra, una pregunta de la que no puedo escapar, igual que ninguno de nosotros podrá escapar de la muerte. Vaya frase final, ¿eh? Nadie puede escapar de la muerte. Pasando a las obras más recientes, bueno, yo he de decir que soy muy fan de Siela, de todo el arco de la guadaña. Me ha encantado la construcción de ese mundo. Creo que en algún sentido, y luego quizá hablemos más de ello, creo que el mundo se apodera, o esa visión futurista del mundo se apodera incluso del protagonismo más que los personajes. Sin embargo, en punto de inflexión, sí que veo que Ash es un personaje como muy arquetípico, es como el chico bueno, el que lo tiene todo en la vida y aún así siente que no está nunca satisfecho con nada. ¿Ha querido representar un poco a las nuevas generaciones en este personaje? The character of Ash in Game Changer, ¿qué es en español? Punto de inflexión. Punto de inflexión. For that character, I had wanted to explore different social issues from the point of view of a character who didn't get those social issues. A character who wasn't racist, but didn't understand what it meant to be black in America, who could never see outside of his
limited point of view. By having him bounce to different universes where he was forced to see the world from all of those points of view, it helped him grow as a character, and hopefully will help readers grow as well. Hopefully those readers who do have limited points of view will suddenly have their minds expanded and see these different points of views in ways that they haven't before. Pues en punto de inflexión lo que persigo es explorar toda una serie de cuestiones viéndolas desde un punto de vista diferente al que es habitual. Eso es lo que le ocurre a Ash. Estoy intentando presentar un personaje al que hago que vea las cosas de una manera diferente porque no entiende lo que le está ocurriendo a su alrededor. No es racista, pero al mismo tiempo no entiende qué significa ser negro en Estados Unidos. No ve más allá de sus limitados puntos de vista, o sea, de sus puntos de vista que en el fondo son muy limitados. Y lo que le ocurre es que empieza a tener que adoptar un montón de puntos de vista distintos y meterse en la piel de gente a la que no entendía. Ver el mundo desde esos diferentes puntos de vista. Yo creo que eso ayuda a que el personaje crezca, ayuda a crecer al personaje y espero que también ayude a los lectores a crecer al ser capaces de ver todas estas cuestiones desde perspectivas distintas, desde puntos de vista diferentes. Sus preguntas es muy difícil. Sí, tengo las palabras por las cuestiones que no es difícil. Pero por este necesito hablar en inglés. Vale. No hay ningún problema. Muchas gracias a Diego, que está aquí. Bueno, pues preguntas muy buenas. Necesito piensa. Vale. Yo prometo que las últimas son más fáciles, ¿vale? Pero hay que meterse un poco en el meollo ahora al principio. Y luego también dejaré tiempo para que le hagáis preguntas. Supongo que alguno también querrá hacerle preguntas a Neil, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo un poco con punto de inflexión y con mis preguntas raras y difíciles, quería volver al tema de la construcción de mundos. A mí me parece fascinante que muchas de sus novelas se basen en el mundo tal cual lo conocemos, pero en un futuro bastante reciente. Esperemos que no pase como con otras novelas que se nos han hecho tan recientes que parecen actuales con la pandemia. Pero en este libro de punto de inflexión me llama mucho la atención cómo el personaje de Ash tiene que ir saltando dimensiones y saltando percepciones y cómo le vamos siguiendo. Y al contrario que en otras novelas, otras películas también que hemos visto, en las que los personajes saltan de dimensión o se ven atrapados en el tiempo o en un sueño recurrente, con Ash la historia siempre avanza. Y quería saber cómo se ha supuesto un reto para usted poder hacer este tipo de trama. The challenge for Punto de Inflexión was trying to tell an alternate dimension story in a way that we haven't seen before. Because we've seen stories about the multiverse and different dimensions, but trying to tell a story that was not like anything that we've seen and also had meaning to it. When it first started, it was just an idea. You know, a American football player who bounces into different universes. But that wasn't enough. It needed to be about something important. And so I had that idea for many, many years before I connected it with a reason to tell it. El reto era tratar de contar una historia acerca de dimensiones alternativas que fuera distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Hablamos de un multiverso y se trataba de poder contar una historia que fuera diferente a lo que hemos ido conociendo hasta el momento. Quería que fuera una historia además en la que los distintos puntos de vista tuvieran un significado, un contenido, una razón de ser. Al principio, esta idea era la idea con un protagonista, que era un jugador de fútbol americano, que va a ir pasando de dimensión en dimensión, pero ese motivo solo no bastaba. Necesitaba algo más que justificara la historia y tardé
varios años en encontrar esa razón, encontrar ese motivo. Hablando también de estos motivos, de estas razones, de hablar de diversidad, de temas tabú como la muerte de niños, como por ejemplo en Everlost, el aborto en Desconexión, visto de una manera diferente, pero sigue siendo un tema candente hoy en día. Hablar de racismo en la novela de Punto de Inflexión. ¿Cómo se siente ahora en el paradigma de Estados Unidos? ¿Cree que sus novelas pueden sufrir algún tipo de censura? ¿Cree que puede haber algún tipo de problema con novelas pasadas o con novelas futuras que estén por salir? I worry a lot about whether or not the stories will be attacked for the questions that they're asking, and I think every author these days is worried about that. I think the best that we can do as writers is tell our truths as best as we can and get past our own fear. Because when I was working on Punto de Inflexión, I was scared because I thought I'm taking all of the most difficult issues, the issues that people are the angriest about, and I'm just shoving a red hot poker in, making everybody angry, but for the point of trying to bring a new understanding. And I think I was afraid, but people got it and did not have the problems that I thought that it might. Many times the problems that the books have are just weird attacks because of strange things that people have. It's never what I expect it to be that's going to be attacked by people on the extremes. Pues la verdad es que me preocupa bastante llegar a preguntarme si la siguiente historia que voy a publicar, pues si la van a atacar por algún motivo, si hay algo que no les va a gustar. Y eso, como autor, no deja de preocuparte, de darte algo de respeto. La mayoría de los lectores entienden lo que quiero decir cuando hablo de determinadas historias, pero a veces tengo miedo, por ejemplo, en el caso de Punto de Inflexión, por los temas que estaba abordando, porque veía que era como encontrar una serie de temas bastante polémicos, pillar un hierro al rojo y azuzar todos esos temas y que se creara un verdadero jaleo. Me daba miedo que se cabreara todo el mundo, pero creía que era necesario. Y al final resultó que no hubo esos problemas, que se entendió lo que quería hacer y lo que quería decir. Por lo general, ese tipo de ataques suelen darse por los motivos más inopinados, por las cosas más extrañas que se os pueden llegar a ocurrir y que suelen proceder generalmente de los extremos. Hablando también de temas controvertidos, sé que no ha sido publicada en España, pero tengo la curiosidad de si usted sabe si va a llegar a nosotros la última novela que ha escrito a cuatro manos con su hijo Jared, que se llama Roxy, y que trata también el tema de digamos, la adicción a los fármacos que hay ahora en el siglo XXI y la adicción en general a las drogas. Un poco me ha recordado también a Euphoria, ¿no? Parece que es un tema que también está en el candelero y que es bastante relevante hoy en día, especialmente con el tema de los antidepresivos o los ansiolíticos. Y quería saber eso, cómo ha desarrollado esta historia con su hijo, cómo se ha encontrado trabajando con él otra vez a cuatro manos y si sabe si la vamos a tener cerca en España prontamente. No me gusta Euphoria. Because it seems to sensationalize drugs. We wanted to do the opposite. Sí, no digo lo contrario. And so, but that, no, yes, I know. But with Roxy, we wanted to tell a story of drug addiction from a very different point of view. That
we haven't seen. We've seen so many stories about drug addiction that people sort of just let them fly over. They've heard it all. If we could somehow tell a story from a point of view that people haven't seen, maybe it will open them up to looking at it in a different way. In Roxy, the characters, we told it as if the drugs themselves are characters. They are like the Greek gods. They exist in this party in the sky, this eternal party like the gods, and they come down to earth to wreak havoc, to either help us or destroy us. Roxy is OxyContin. She's a painkiller, and she can take away your pain. But if you fall for Roxy, you fall hard, and she won't let you go. So the story is a story of drug addiction, but told like a toxic romance. And hopefully, when people read the book, they will start to see that an addiction to drugs is like a relationship you're having, a very bad relationship. And our hope is that it will help people to make that decision when they're offered something like OxyContin or some other drug. They'll look at it in their hand, and they'll think about it, and they'll say, that's Roxy. I am not getting into a relationship with her. Roxy es una historia acerca de las adicciones, en este caso de la adicción a los fármacos y contado desde un punto de vista distinto. Las adicciones, adicción a distintas sustancias, la drogadicción, son temas que se han tratado tantísimas veces que ya la gente les pasa por encima, que son prácticamente inmunes. Y lo que queríamos era tratar de contar ese tipo de historia, pero desde un punto de vista un poco distinto, con la esperanza de que, al ser un punto de vista diferente, pues los lectores y las lectoras estuvieran más abiertos a verlo y a considerarlo de una forma distinta. En el mundo de Roxy, las drogas están antropomorfizadas, tienen forma prácticamente de ser humano o incluso diría de dioses griegos. Viven en una fiesta en el cielo, entre las nubes, y de vez en cuando bajan y le dan a la tierra, bajan a la tierra a sembrar el caos. Roxy es en realidad la oxitocina, que es un analgésico muy potente, y como te enganches a ella, te enganchas hasta las trancas y no te suelta. Es ver presentar la drogadicción como si fuera una historia de amor, una relación sentimental, pero de las tóxicas. Y espero que eso ayude hasta cierto punto a plantearte los riesgos que pueden correrse con la adicción a los medicamentos, que se entienda que la adicción a los fármacos, a los medicamentos, son como una relación tóxica. Espero que ayuden a alguien a tomar una decisión, que si le ofrecen oxitocina a una persona, por lo que sea, que de repente se quede mirando y diga, no, tú eres Roxy, yo te conozco y esta relación a mí no me va nada bien. Also, to answer the other part of your question, I'm not sure when it's being published in Spain, but I know that it will be soon. Y para responder a la segunda parte de tu pregunta, no sé cuándo se va a publicar en España, pero sí sé que será pronto. Me gusta esa última respuesta. Aunque a ti no te gusta Euphoria. Es broma, es broma. Ya que estamos hablando de Roxy y de escribir a cuatro manos, otra historia que me parece fascinante es la de Seth. Y quería que nos contases cómo surgió también esa historia, si fue por parte de tu hijo que quiso trabajar contigo escribiendo por primera vez una historia, o si fue una cosa entre los dos, o tú le animaste a empezar a escribir juntos, y cómo tratas las novelas cuando escribes a cuatro manos, como en El desván de Tesla también. Every collaboration is different. Writing with Jared, my son, has been fantastic. It has been a bonding experience between us. He's very talented, and it's been fun. Working on Dry was an experiment. I didn't know how it was going to work, but it worked like a dream. We had so much fun working together.
And even though it was a difficult subject, I mean, we always deal with difficult subjects, but the process of writing is an enjoyable one. And you know, now that we've written two, we've co-written a short story that's going to be in the short story collection, Gleanings, which is in this world of sight. And also, he's also writing now with his wife, who is from Madrid. And so they're writing together, and hopefully the two of them will be here for their book that's coming out next year. Hopefully they'll come here next year. Cada proceso de colaboración es distinto. Escribir con Jared, que es mi hijo, fue un proceso absolutamente fantástico. Es algo que sirvió para unirnos aún más. Él tiene un talento enorme y nos lo pasamos absolutamente de maravilla. Sé la primera colaboración entre nosotros y la verdad es que no sabíamos cómo iba a funcionar aquello. Era un experimento que fue un experimento absolutamente maravilloso. Nos lo pasamos de fábula trabajando juntos. Y eso, que siempre que escribimos los dos a cuatro manos, tratamos y abordamos temas bastante difíciles, pero a pesar de ello nos divierte mucho lo que hacemos. Hemos escrito también un relato que se titula, hemos coescrito un relato que se titula Gleanings, que está ambientado que se publicará en Gleanings y que está ambientado en el mundo de la saga de la guadaña. Y además os informo de que mi hijo está casado con una madrileña y están escribiendo ahora a cuatro manos y tienen una novela que espero se publique a principios del año que viene y que quizás haga que quien esté aquí en esta mesa el año que viene sea mi hijo hablando de su novela. Bueno, que sean los dos, claro. Esperamos, bueno, yo iba a decir lo mismo, que esperamos que sean los dos los que vengan a hablar de la novela, que vengan a presentarnos Gleanings y que ya esté publicada aquí en España. Ya que llegamos a Gleanings, que bueno, Gleanings no sé cómo se traducirá o no, pero bueno, es rebusca, y creo que la rebusca, que es el hecho de ir al campo a cosechar una vez ya está cosechado todo, tiene mucho sentido en el tema de que la novela al final son pequeñas piezas que has ido recosechando de lo que ya habías construido en la saga del Arco de la Guadaña. Y quería que nos contases un poco más sobre estas historias, sobre estas piezas que vais a amalgamar juntos en este nuevo libro. Sí, exactamente. We had many discussions about what to call the book. And we had titles, many pages of titles, and then Gleanings. Perfecto. The stories are stories that fans want. I know a lot of fans have favorite characters that they wanted to see more of. So there's a story that is the origin story of Syed Goddard, you know, what he was like when he was a teenager, creepy teenager. There's a story of Scythe Curie when she was first became a scythe. There's a story that takes place in Barcelona. Syed Gaudi and Syed Dali have a bitter feud, and that was co-written by Jared and his wife Sophie. And there's a total of 14 stories, and I love them all. It's a really fun collection. Pues la verdad es que nos costó muchísimo decantarnos por un título para el libro. Teníamos páginas y páginas y páginas con posibles títulos, hasta que de repente nos surgió este de Gleanings y fue... flipamos. Estaba claro que este era el que tenía que ser. Y contamos historias de varias guadañas en distintos momentos. Contamos la historia de la guadaña... de la guadaña Curie, cuando empezó su carrera como tal. Hay otra historia que está ambientada en Barcelona con la guadaña Dalí, y esa la escribieron en concreto Jared, mi hijo, y mi nuera Sofía. Son en total 14 relatos que están recopilados en un tomo
parece que se tomó, es una obra fantástica. Y bueno, yo voy hilando. Ya que estamos hablando del universo del Arco de la Guadaña, ¿qué sabemos sobre la película, esa adaptación cinematográfica? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿La veremos? It's ongoing. And Unwind is in development with, for television, Universal. Scythe is in development also with Universal, but as a film. And Steven Spielberg is the producer. They have a new writer that they brought on, and so hopefully he'll turn in a good script. And Dry was in development with Paramount Pictures, but it's not anymore. But now there's new interest, so hopefully they'll all get made. But right now it's that long, slow process. Hay varias que están en marcha. Por ejemplo, esta Desconexión, que está en proceso de adaptación a serie televisiva, veremos si acaba por completarse o no. Luego está Guadaña, la Guadaña, la saga de Guadaña, que se va a convertir, esperemos, en una película con Steven Spielberg como productor. Han contratado a un nuevo guionista y tiene una pinta extraordinaria. Y también Seth estaba en proceso de adaptación en Paramount, bueno, estos dos, por cierto, que no lo he dicho, con Universal. Y Seth estaba los derechos en manos de Paramount, lo estaba adaptando, pero parece que eso se ha quedado totalmente parado, aunque quizás haya un tercero, una nueva parte interesada en hacerse con esos derechos. Espero que se hagan todas, que se lleven a cabo todas esas adaptaciones, pero desde luego es un proceso bastante largo y bastante lento. Oh, and punto de inflexión es con Netflix. Bueno, y como lo prometido es deuda, y parece ser que mis preguntas son un poco difíciles, voy a abrir la veda para que aquel que quiera preguntarle algo a Anil levante la mano, por favor. Ya sabemos que romper el hielo siempre es muy difícil, pero ya, pocas veces se nos presenta una oportunidad así que os animo mucho a participar. Your questions aren't difficult, they're just hard to answer in Spanish. Entonces me quedo más tranquila. Tenemos una aquí. Voz alta, ¿eh? Proyectemos. Después de Desconexión, yo me pregunto, ¿qué tal la crianza de sus hijos? Mis hijos, they never worried about being unwound. In fact, it was my son Jared, who, for any of you who've read Desconexión, there's that one scene, that one chapter where a character is unwound. I wasn't going to write that scene because I was kind of afraid to write it. It was Jared who was reading the book as I was writing it who said, "Dad, you have to write that scene." So I owe that scene to him. De hecho, tanto es así que saben que no les voy a desconectar, que es lo contrario. Hay una escena en Desconexión, no sé si habéis leído el libro o no, pero hay una escena en la que hay alguien a quien se plantean si iban a desconectar o no. Y yo no quería escribir esa escena, pero Jared estaba leyendo el manuscrito según yo lo iba escribiendo y me dijo: papá, tienes que escribir esa escena, tienes que hacerla. Así que se la debo. ¿Más manos por aquí? ¿No? ¿No queréis allí, al fondo? También proyecta la voz. Vale, esa pregunta quizás es muy difícil porque usted ha escrito muchos libros, pero quería saber cuál para usted significa quizás más o le tiene más cariño de todos los que ha escrito.
Todos sus libros es como sus hijos. But it's hard to pick a favorite. But the one that is the most meaningful to me is Challenger Deep, as that one is inspired by my other son, Brendan, and his struggles with mental illness. And it was a very, very personal story and very meaningful. And so that one, if I had to pick one, it would be that one. It's the most meaningful to me. Me resulta muy difícil elegir uno de mis libros como mi favorito, pero si tuviera que elegir uno sería el que en inglés se titula Challenger Deep, porque hablo acerca de los problemas de salud mental, que es algo que le ocurre a mi otro hijo, a Brandon. Así que tratar ese problema en el libro hace que tenga mucho significado para mí y es un libro que realmente representa mucho. ¿Alguien más? ¿Allí? Sí, yo quería preguntar, bueno, a mí una de las cosas que más me gusta del Arco de la Guadaña es cómo cada libro parece ampliar el universo y hacerlo más complejo de lo que era en el anterior, hasta el punto de, sin hacer mucho spoiler, pero al final la saga evoluciona hasta caminos que yo creo que no te planteas cuando empiezas a leer Siega. ¿Cómo concebiste la construcción de la trilogía? ¿Tenías claro hacia dónde ibas? ¿Cómo fue ese proceso? I did. I knew from the very beginning how it would end, but I didn't know how it was going to get there. And I didn't know all the characters we would meet along the way. For the third one, I knew there would be a religious character called the Toll. It was a surprise to me when I realized which character that was going to be. And it was exciting to learn these things about the stories. You think you know where a story is going. Many times the story takes new directions that are even better than what you initially thought. And that's one of the most exciting parts of writing, when the story comes to life and takes on a life of its own. But I did know from the beginning where it was going. And the journey of getting there was fun and frightening and frustrating, but worth it every step of the way. Una última, si alguien quiere. Perdón, no te quise hacer esto. En casa de herrero. Tenía muy claro el destino final hacia donde me encaminaba. Sabía muy bien cuál era el final de la historia desde el principio mismo. Lo que no sabía es cómo iba a llegar allí, cuál iba a ser el recorrido, ni qué personajes nos íbamos a encontrar en el camino, ni nada por el estilo. Hay un personaje muy religioso que se llama Peaje, que cuando apareció pues no sabía exactamente quién iba a ser ese personaje. Ese personaje muy religioso no sabía exactamente quién iba a ser el que iba a tener que pagar ese peaje, esa situación. Me encuentro con situaciones muy emocionantes a lo largo de la historia. Sé hacia dónde quiere ir la historia, pero a veces conocer la dirección no quiere decir que sepas exactamente hacia dónde te está encaminando. Sabes la dirección general, pero no sabes exactamente cuál va a ser el recorrido. Y eso es lo que a mí me emocionaba en el proceso de escritura. Saber hacia dónde iba, pero no saber cómo iba a llegar hacia allí, cuál iba a ser el camino. Fue un viaje divertido, fue un viaje aterrador, fue un viaje frustrante, pero fue un viaje en el que os aseguro mereció la pena cada paso de los que fui dando para crear ese itinerario. Ahora sí, sin interrumpir más a mi compañero. La última pregunta, por ahí. Those books were a little bit different. They were for younger readers, and they were intended to be a little bit more fun. My collaborator, Eric Elfman, and I
big fans of Hitchhiker's Guide to the Galaxy and Monty Python, and we wanted to just have fun with those stories. And so we have a new book series that we're working on now that's in the same vein as those, science fiction, but funny science fiction. And you know, we just made ourselves laugh out loud, and it was a nice break from the books that were much more serious. El caso de esos libros es un caso muy distinto porque están concebidos para lectores más jóvenes y lo que queríamos era divertirnos. Eric Kaufman, que es con quien los escribo, y yo, bueno, pues a los dos nos encanta la guía del autoestopista galáctico, nos encanta Monty Python y queríamos hacer una historia que tuviera algunos de esos elementos y que fuera realmente divertida. Estamos preparando en ese sentido una nueva serie bastante semejante, pero que va a ser de ciencia ficción y que lo que pretendemos es que sea de las que te hacen reír a carcajadas, que te diviertan mucho y que hagan que te lo pases de maravilla. Y para mí escribir ese tipo de libros supone un respiro muy necesario después de tocar temas tan serios. Pues bueno, para terminar, simplemente desearle que en esta nueva visita al Festival Celsius se lo esté pasando muy bien. Me estoy disfrutando mucho de Avilés, de los autores, de los lectores, de la comida. Creo que se merece un fortísimo aplauso.